Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Patrick. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Martín? Gracias. Nicolás. ¿No era Martín tu nombre? Martínez, sí. Ahí sale Nicolás. Ah, no, que Nicolás es mi hijo. Ay, ay, ay. Ha agarrado, ha tenido un Zoom. Ya no me doy Ok, cuenta. ok. Se ha quedado el nombre ahí. Sí. Perfecto, no hay ningún problema. Gracias. Buenas noches a todos. Hola, Buenas noches. Diana, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Todo bien? Sí, claro. Qué bueno. Acá en Piura con un Zoom que no tienes idea de lo fuerte que está. Ah, su madre. Estamos llegando a 37 grados, más o menos. Wow. ¿Será cierto que en Paraguay pasan de los 40 grados? Dice Paraguay, en Paraguay dice pasan de los 40 grados. Pues mira, acá hay 37 grados y la sensación térmica es de 42. Es que hay un tema, un componente creo de humedad también, ¿no? Sí, hace que sea muy fuerte. El calor se siente mucho más cuando hay sitios de humedad. Eso es lo que Exacto. suele pasar. Bueno, estimados, Sí, sí. vamos a empezar. Vamos a hacer una rápida revisión, ¿no? De lo que nos toca esta semana. Estamos en nuestra segunda semana, ¿no? Semana 2, módulo 1, principios del riesgo y del seguro, ¿no? Vamos a revisar rápidamente cuáles son las tareas que tenemos que hacer esta semana para que no haya ningún tipo de duda, ¿no? Y si a pesar de eso hay alguna duda, no duden en consultarme, estimados, no tengan ningún tipo de recelo, ¿no? Consúltenme ustedes las veces que deseen. Yo estoy para acompañarlos y apoyarlos en todo, ¿ya? Yo quiero que todos empecemos y que todos terminemos juntos, ¿no? Si hubiera algún problema que se les vaya presentando en el camino, comuníquenme, por favor, tómense la libertad de comunicarme. Yo no me voy a molestar porque ustedes me manden una llamada, me pasen un WhatsApp o quizás de repente hasta un correo, ¿no? Estoy para apoyarlos en todo, ¿no? Entonces, vamos a empezar a revisar, ¿ya? Lo que corresponde al inicio de esta segunda semana. A ver, veamos. Tenemos lo que es la cafetería virtual, ¿no? La cafetería virtual es un sitio donde uno tiene que hacer un comentario en base a lo que nos impida la tarea. Aquí dice, importancia de contar con un seguro. Según lo presentado, dice, brinda una breve explicación de la importancia de contar con un seguro, tanto para las personas como para las empresas, ¿no? Esto tiene una calificación máxima de 12, ¿no? Entonces, esa es la tarea de cafetería virtual. Luego de ahí tenemos el foro de discusión, ¿no? ¿Qué cosa nos pide el foro de discusión? A ver. Hay que abrir. Dice, el siniestro. Dice, para desarrollar este foro, escribe un caso pequeño relacionado a un siniestro habitual en una empresa. Reclamaciones derivadas por robo, siniestros de responsabilidad civil. Ojo, responsabilidad civil, no responsabilidad civil de vehículos, sino la responsabilidad civil contractual, esta contractual. Ya, por favor, no me hagan ejercicios o ejemplos con relación de siniestros vehiculares, por favor. Ya, por eso hago esta salvedad. Siniestros que sean motivados por causas climatológicas, viento, lluvia, granizo, ¿no? Ahí podemos buscar tipo de siniestros en lo que son cosechas, ¿no? Siniestros derivados de incendio, ¿no? De la póliza de incendio, siniestros motivados por daños propios de agua, reclamaciones derivadas por daños eléctricos, sobretensiones, cortocircuitos, etcétera, ¿no?
Perdón, ¿estás compartiendo pantalla? Disculpa. No, estoy explicando lo Ah, que es allá, pero a ver, voy a compartir con ustedes para que Ya, solo más o por menos me favor. puedan seguir, ¿ya? Un ratito, por favor. ujú. Jaime, buenas noches. Ok, esta es la parte del foro de discusión, ¿no? Ahí está lo que les acabo de mencionar. Porfa, Ah, ya. en este foro, no me vayan a dar ejemplo de siniestros vehiculares, por favor, ¿ya? Estoy haciendo esa salvedad. Y también tomen nota aquellos que no pueden estar en esta reunión por X motivo. Para eso es que se envía, ¿no? La grabación de todas nuestras reuniones de acá hasta que terminemos, ¿ya? Ok, entonces concluimos con lo que es el foro de discusión y nos vamos a la asignación, ¿no? La asignación tenemos acá un PDF, un documento, vamos a abrirlo para ver qué es lo que dice. Un ratito, por favor, que tengo mi internet más lento. Me cobran más, pero es más lento el internet. A ver, se dejó de compartir. Un ratito, por favor. A ver, el documento. Un ratito. Ya, ahí está. Es esta documentación, ¿no? Se cortó otra vez, a ver. Ok. Ahora sí te están viendo, ¿no? Entonces, acá hay una actitud ante el riesgo, ¿no? Uno puede ignorarlo, ¿no? Uno puede ignorar los riesgos pues, que podemos tener en la vida, pero esa no sería la decisión más inteligente, ¿no? Podemos tomar la decisión de repente quizás de asumirlo, ¿no? Pero hay cierto tipo de riesgos que no podemos asumir porque nos dejarían con la economía totalmente devastada. La actitud correcta es la transferencia del riesgo, ¿no? Transferir el riesgo, ¿y a quién se transfiere? Se transfiere a las compañías de seguro, que son las especializadas y son las que saben administrar, ¿no? Este tipo, ¿no? de riesgo, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Llegar a establecer que la transferencia es lo mejor, ¿no? Entonces, pero en este tema de las tareas que se piden esta semana, ¿no? Hay que tomar en cuenta un punto relacionado con lo que es la prevención, ¿no? Y la previsión, ¿no? Dice acá, la prevención implica ventajas para la empresa, ¿no? Los individuos, la comunidad, los aseguradores, por lo tanto, todos ellos participan en la actividad de prevención de riesgo, ¿no? La prevención es adelantarse un poco, ¿no? A algún evento que pudiera causar un acto dañoso, ¿no? Y ese acto, mayormente podría ser acompañado, como les digo, de contratar una póliza, ¿no? Entonces, ¿qué pide la tarea o este tema de la asignación, ¿no? Dice, desarrolle 5 medidas de prevención y 5 medidas de previsión de riesgo para una pyme, o sea, una pequeña y mediana empresa, ¿no? Puede ser de cualquier tipo de giro, ¿no? Puede cargar imágenes para una mejor explicación de las técnicas y formas más efectivas escogidas en el presente caso, ¿ya? Vamos a revisar lo que es prevención y previsión. ¿Ya? Un ratito, por favor, vamos a dejar de compartir pantalla, pero ya saben que esa es la tarea que se tiene que hacer en la asignación. La asignación, como ustedes saben, ¿no? Este documento de acá lo tienen que ingresar en este rubro que dice asignación, ¿ya? Vamos a ir a recurso de lectura, que está acá. Vamos a ver, que es un PDF, la causa próxima, causas combinadas, análisis del siniestro, ¿ok? Ok, no, este no era lo que yo quería mostrar. Un ladito, por favor. Este de acá.
Ok, vamos a buscar lo que es la prevención y la previsión. Vamos a ver. Un ratito, por favor. Pero que me parece que está esa definición, me parece que está en el anterior recurso que vimos. A ver, perdón, un ratito, por favor. En la semana 1. Ok. Ya habíamos mencionado, ¿no?, que las medidas de prevención son aquellas que evitan que ocurran pérdidas, ¿no? La prevención, te estás adelantando al hecho. Las medidas de prevención buscan controlar la frecuencia. Y las medidas de previsión son aquellas que reducen las pérdidas de aquellos siniestros que no se pudieron evitar. O sea, cuando ya tenemos el siniestro encima, ¿no? Puede ser un siniestro de robo o un siniestro de incendio, ¿no? Las medidas de previsión controlan la severidad. Como ya se inició el siniestro, ¿no?, lo que tenemos que evitar es que ese siniestro se propague, ¿no? Si es un incendio y pueda quemar totalmente un bien, ¿no? En cambio, la prevención, de repente podemos tomar otro tipo de medidas. Por ejemplo, en lo que es prevención, podemos indicar que están los detectores de humo, ¿no? Como prevención también puede ser un circuito cerrado de televisión, ¿no?, que puedas ver tus almacenes, ¿no? También algún otro tipo de prevención que puedas tener, de repente poner de repente por un tema de inundación, ¿no?, en un almacén, lo que haces es colocar tu mercadería, ¿no?, de repente unos 10 o 15 centímetros por encima del suelo, encima de unas, de esas maderitas, ¿no?, que se ponen, ¿no?, para evitar que se pueda contaminar tu mercadería, ¿no? En lo que es medida de previsión, ¿no?, si ocurre un fuego y recién se está iniciando, puedes utilizar los extinguidores, ¿no? También están los sprinklers, también está el sistema privado de circulación de agua que puedes tener. Puedes tener también en tu fábrica una brigada, ¿no?, de lucha contra incendio, así como también puede haber una brigada para el momento de un terremoto, ¿no?, o un temblor, y hacer las simulaciones posibles, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre prevención y previsión. Con la prevención, lo que trato de evitar es que ocurran esas pérdidas, ¿no? Y trato de controlar la frecuencia. Con la previsión, ¿no?, lo que busco es reducir las pérdidas cuando ya se presentó el siniestro. ¿Y qué es lo que estoy tratando de controlar acá? La severidad, ¿ya? Dice, toda medida de prevención o previsión debe estar identificada a la ocurrencia de un peligro, ¿no? Ok. Entonces, continuemos con lo que nos faltaba. Creo que era después de la asignación, nos venía lo que es la reflexión, ¿no? En la reflexión, ¿qué es lo que te pide la tarea? Te pide acá lo siguiente, dice, para completar esta actividad de reflexión, publique sobre los siguientes temas. 1. Defina con sus propias palabras la diferencia entre infraseguro y supraseguro. Nosotros ya sabemos lo que significa infraseguro y supraseguro, ¿correcto?
Y luego explique brevemente sobre el doble seguro o concurrencia de seguros y su diferencia del coaseguro. A ver, para recordar rápidamente. El infraseguro se da cuando la suma asegurada del bien está por valor, por debajo del valor real del monto total declarado, ¿ya? Y el supraseguro es cuando la suma asegurada está por encima del valor comercial del bien, ¿no? Como ya les expliqué de un principio, el seguro no es para lucrar, ¿no? El seguro es para dejarte indemne. De ahí deviene la palabra indemnización. Dejarte indemne es como dejarte como estabas hasta un momento antes de que ocurriera el siniestro. Ni mejor ni peor, ¿ya? Y en lo que es doble seguro o concurrencia de seguros, nosotros sabemos que existe lo que es la máxima buena fe, ¿no? E invocando a ello, es que el asegurado está en la obligación de informar a la compañía de seguros si hubiera concurrencia de seguros o doble seguros, ¿no? Ahora, hay cierto tipo de seguros en los cuales tú puedes tomar pues, varios seguros, ¿ah? Por ejemplo, el seguro de vida particular. De repente tomas un seguro, no sé, pues de vida para pagar la hipoteca de tu casa, ¿no? Puedes tomar otro seguro de vida con otra compañía para pagar las deudas que tienes con un banco, ¿no? Que no son la hipoteca, ¿no? O de repente quieres dejarle, de repente, algún tipo de cobertura económica a tu familia, ¿no? Entonces, la vida humana no tiene precio, ¿no? No tiene precio. Pero, sin embargo, en los demás seguros, sí tienes que informar, ¿no? Por ejemplo, si tienes tu fábrica asegurada, y por X motivo está buscando asegurar con otra compañía de seguros, tienes que informarle de ello, ¿no? Y la compañía de seguros tendrá que conversar con tu compañía, porque supone que ya tienes un seguro, y ver si es que hay algún tipo de cobertura por cubrir, ¿no? O de repente complementarla, ¿no? Entonces, se puede dar la concurrencia de seguros, sí, en las pólizas de vida, pero el doble seguro siempre se tiene que informar, ¿ya? A la compañía de seguros. Caso contrario de no hacerlo, sería el indicativo de que el asegurado está tratando de sacar un provecho, porque estaría asegurando, por ejemplo, que asegure su casa, suponiendo que valga $120,000 su casa, y tiene dos pólizas de seguro sobre su casa por ese mismo monto. Entonces está asegurando su bien por 240,000. Eso está mal, ¿ya? Si se comprobase esa situación, pues creo que el siniestro que presente no tendría cobertura, ¿ya? Y vamos a hablar del coaseguro. ¿Qué cosa es el coaseguro? No me estoy refiriendo a ese pago que se hace en las pólizas de salud. Ojo, no se confundan, estimados, ¿ya? En la póliza de salud hay un deducible o franquicia que se paga y adicionalmente hay un coaseguro, que es la participación que tiene el asegurado en la pérdida bajo este seguro. Pero ese es otro tipo de coaseguro. Lamentablemente se llama igual, pero no me estoy refiriendo a ese coaseguro. Me refiero a aquel bien que está repartido entre varias compañías de acuerdo a porcentajes que sumados en todos no llegan a pasar del 100%. Obviamente en el coaseguro hay una sola compañía que es la que da la cara al cliente y esta tiene que informarle al asegurado que está coasegurando su riesgo con tal, tal, tal y tal compañía, ¿ya? El monto de ese coaseguro no puede pasar del 100% de valor comercial o la suma asegurada, ¿ya? Entonces, esas son más o menos a grandes rasgos los temas que tenemos en esta semana, ¿ok? Entonces, ahora sí, nos vamos de lleno con lo que corresponde a esta semana. Quisiera comentarles, voy a dejar de compartir, ¿ok? Vamos a ver. Unas definiciones del seguro, ¿no? El seguro es un instrumento económico, ¿no? Que tiene como finalidad reducir las necesidades económicas de una persona
al producirse un hecho fortuito que puede afectar su vida o su salud. El contrato de seguro se basa en el concepto de riesgo, ¿no? Que se define como una eventualidad dañosa que al verificarse crea una necesidad de carácter patrimonial, ¿no? El contrato de seguro es la relación jurídica en virtud de la cual la empresa aseguradora, mediante el pago de una prima, se obliga a indemnizar al asegurado en los términos convenidos, ¿no? De las consecuencias de un evento dañoso e incierto, ¿no? ¿Cuál es el propósito, no? Brindar protección contra las consecuencias económicas de una pérdida. Satisface parte de la necesidad de las personas y las empresas en cuanto a seguridad económica. Protege contra el riesgo de una pérdida financiera. ¿Cuál es su importancia? Las operaciones de seguro juegan en la economía del país un papel de importancia capital. Y esto desde diversos puntos de vista. El seguro da tranquilidad y seguridad en cuanto protege económicamente al individuo expuesto a sufrir riesgos en su persona o en sus bienes. También es una fuente creadora de crédito, ya que refuerza las garantías que una persona puede ofrecer a sus acreedores. Es una fuente creadora de ahorro, tanto directamente a favor del asegurado o sus beneficiarios, como por la aplicación de las reservas que el asegurador debe constituir e invertirlas en actividades que benefician el desarrollo del país, ¿no? Hay una historia del seguro, ¿no? Que dice, bueno, desde su aparición, el hombre tenía temor a la pérdida de su patrimonio, ¿no? Y a incurrir en gastos ocasionados por incertidumbre e inseguridad que rodeaban a su persona y a la de sus bienes, ¿no? Esto es parte de sus necesidades, ¿no? Cuando veamos el tema de marketing, vamos a estudiar, ¿no? La pirámide de Maslow, que es una pirámide que empieza con las necesidades básicas y va subiendo, ¿no? Conforme se vayan satisfaciendo, ¿no? Los diversos niveles de necesidad, ¿no? Además de sus necesidades de sustento, dice la protección de sus bienes y su entorno familiar y social, ¿no? A mediados del siglo XIV surgió como un negocio vinculado al transporte marítimo de la floreciente industria italiana. Quiero hacerles un recordaris, ¿no? De lo que es, vamos a ver, el tema de la historia de los seguros, ¿no? Quería comentar un dato anecdótico que básicamente los seguros tuvieron su inicio en los juegos de azar, ¿no? Y las herramientas del azar, como eran los dados, ¿no? Datan de hace miles de años y quizás se remontan al Egipto de hace 5000 años, ¿no? Entonces, quizás es probable que los seguros también sean así de antiguos, ¿no? Hemos escuchado hablar de lo que es el Código de Hammurabi, un código legal de Babilonia, ¿no? Que es lo que actualmente ahora se conoce como Irak. Y este tiene casi 4000 años de antigüedad. Este código de Hammurabi incluye 282 cláusulas dedicadas al tema de préstamos a la gruesa aventura, que era un tipo de seguro marítimo empaquetado con un préstamo, ¿no? Un mercader recibía el dinero para financiar el viaje de un barco, pero si éste naufragaba, no tenía que pagar el préstamo. Si llegaba a puerto, debía pagar el capital y los intereses. Más o menos en la misma época, los mercaderes chinos reducían sus riesgos intercambiando bienes con otros barcos, de manera que si alguna de las embarcaciones se hundía, todos perdían un poco. Pero como era más eficiente estructurar los seguros como contratos financieros, un par de milenios más tarde, los romanos lo hicieron con un mercado de seguros marinos activo. Más tarde, ciudades italianas como Génova y Venecia continuaron con la práctica desarrollando cada vez maneras más sofisticadas de asegurar los barcos en el Mediterráneo. No sé si han escuchado esta historia, pero es una de las historias del seguro, ¿no? Es emblemática. En 1687,
Una cafetería abrió sus puertas en la calle Tower Street, en Londres, cerca de los muelles de Londres. Era un lugar cómodo y espacioso y que rápidamente se volvió muy popular, ¿no? Los clientes disfrutaban del calor de la chimenea, de una buena taza de café o de té y, por supuesto, de los chismes. Había mucho de qué chismosear, ¿no? Londres había acabado de sufrir la gran peste, ¿no? Una muerte total de gente. Y el gran incendio, hubo un gran incendio que destruyó casi más de la mitad de Londres, ¿no? Y había visto a la Armada holandesa navegando en el Támesis y una revolución que destronó o acababa de destronar al rey. Pero más que todo, a los clientes de esta cafetería les gustaba chismosear sobre barcos, cuál estaban navegando, de dónde y con qué carga, y si llegaría a salvo a su destino o no. Además de chismosear, les gustaba apostar, ¿no? Apostar, por ejemplo, sobre si el almirante John Byng sería ejecutado por su incompetencia en la batalla naval contra los franceses. De todo armaban una apuesta, ¿no? Entonces, el propietario del café se dio cuenta de que sus clientes estaban tan sedientos de información para alimentar sus apuestas y chismes como de café, así que formó una red de informantes y creó un boletín con información sobre puertos extranjeros, mareas y si las idas y vueltas de los barcos se estaban efectuando de manera normal. El nombre de esta persona era Edward Lloyd, ¿no? Su boletín informativo se empezó a llamar la lista de Lloyds. En la cafetería Lloyd se subastaban barcos y se reunían capitanes navieros a compartir historias. Si alguien quería asegurar un barco, ese era el lugar indicado, ¿no? El contrato era redactado y el asegurador firmaba debajo, de ahí el término suscriptor o underwriting, ¿ya? Underwriting. Era difícil distinguir el límite entre las apuestas y los contratos formales de seguro que se hacían en el Café Lloyd's. 8 décadas después de que Lloyd estableció su cafetería, un grupo de aseguradores que se la pasaban ahí formaron la sociedad de Lloyd's, ¿no? Lloyd's de Londres pasó a ser uno de los nombres más famosos en la industria de seguros, ¿no? Pero no todos los aseguradores modernos tienen raíces en las apuestas. Hubo otra forma de seguros que no se desarrolló en los puertos, sino en las montañas. Y más que capitalismo de casino, era capitalismo de comunidad. Los campesinos de los Alpes organizaron sociedades de ayuda mutua a principios del siglo XVI para cuidarse entre ellos si un niño o una vaca se enfermaba. Mientras que los aseguradores de Lloyd's consideraban que el riesgo era algo que se analizaba y se comercializaba, las sociedades de seguro mutuo de los Alpes consideraban que el riesgo era algo que se tenía que compartir. Una visión más sentimental de los seguros quizás, pero cuando los campesinos descendieron de las montañas y fueron a Zúrich y a Múnich, establecieron algunas de las más grandes compañías de seguros del mundo. La Sociedad de Ayuda Mutua de Riesgo Compartido son ahora una de las organizaciones más grandes y mejor financiadas en el planeta. Las llamamos gobiernos. Esos son los gobiernos actuales. Los gobiernos inicialmente entraron en el negocio de los seguros como una manera de conseguir dinero, generalmente para financiar alguna guerra o algo similar en la tormenta política en la Europa de 1600 a 1700. En lugar de vender bonos que pagaban cuotas regulares hasta que expiraban, los gobiernos ofrecían una renta anual hasta que expiraba, ¿no? El que expiraba era el comprador. Ese producto era fácil de suministrar y tenía mucha demanda, pues era una forma de seguro. Te resguardaba contra el riesgo de vivir más tiempo que el que durara tu propio dinero. Más tarde, proveer seguros dejó de ser una forma de ganar fondos para los gobiernos. Ahora es considerado como una de las prioridades para ayudar a los ciudadanos a manejar algunos de los más grandes riesgos de la vida: el desempleo, la enfermedad, la discapacidad, el envejecimiento, ¿no? En las economías ricas, los ciudadanos esperan que el gobierno los asegure. En los países pobres, los gobiernos no ayudan mucho en casos con riesgos que pueden alterar vidas, como problemas con cultivos o enfermedades, ¿no? Y las aseguradoras privadas no les interesan mucho tampoco, las ganancias son bajas y los costos altos. Esto realmente es una lástima. Cada vez hay más evidencia de que los seguros no solo proporcionan tranquilidad, sino que también son un elemento vital de una economía sana, ¿no? Un estudio reciente hecho en el reino de Lesoto, en África, por ejemplo, mostró que agricultores
altamente productivos no se especializaban o expandían por el temor a la sequía, ¿no? Un riesgo contra el que no se podían asegurar. Cuando los investigadores crearon una compañía aseguradora y les empezaron a vender seguros, los agricultores expandieron sus negocios. Hoy en el día, el mercado de seguros de todos desdibuja los límites entre asegurar y apostar, el mercado de los derivados financieros. Los derivados son contratos financieros que permiten que dos partes apuesten en algo que puede ir desde la fluctuación del tipo de cambio hasta la posibilidad de que una deuda sea pagada, pasando por el precio de los cereales o el clima. Puede ser una forma de seguro, ¿no? Un exportador se cubre contra un aumento en el tipo de cambio, apostando que subirá, y una empresa de cultivo de trigo no se protege apostando que el precio del trigo caerá. En esos casos, la posibilidad de comprar derivados les permite especializarse en un mercado en particular. De lo contrario, tendrían que diversificarse, como lo hacían los chinos hace 4.000 años, cuando evitaban poner todos sus bienes en un mismo barco. Y cuanto más se especializa una economía, más tiende a producir. Pero a diferencia del aburrido seguro de antaño, con los derivados ya no es necesario encontrar a alguien con un riesgo del que se quiera proteger. Solo tienes que encontrar a alguien que quiera apostar en cualquier evento incierto en cualquier parte del mundo. Simplemente es cuestión de doblar la apuesta o multiplicarla por 100. A medida que se multiplican las ganancias, lo único que se necesita es la sed de riesgo, ¿no? Antes de la crisis bancaria internacional de 2007-2008, el valor nominal total de los contratos de derivados en circulación era mucho más alto que el de la economía mundial misma. La economía real se convirtió en el espectáculo secundario. Las apuestas laterales se convirtieron en el evento principal. Pero esa historia, lamentablemente, no tuvo un final feliz. Quiero comentarles, dentro de lo que vamos a ver esta semana, lo que son los principios jurídicos del seguro. ¿Ya? Los principios jurídicos del seguro es como en la religión que nos dicen que tenemos que saber, ¿no? El Padre Nuestro, el Ave María, el Credo, ¿no? Entonces, estos son los pilares sobre los cuales se sustenta el contrato de seguro, ¿ya? Entonces, quisiera conversar con ustedes y comentarles, en principio, ¿no? Lo que es uno de ellos llamado el principio de la mutualidad. Perdón, un ratito, quiero ver si me están mandando un mensaje WhatsApp. Ah, ya, ok. Le están dando la bienvenida a un compañero suyo que es Brian Espinosa. No sé si ya habrá ingresado Brian, perdón un ratito. Disculpen, disculpen un ratito. Quiero ver si es que... A ver si ingresó Brian. No, Patrick, lo que yo estoy dictando acá, eso es tema de conocimiento, ¿no? Que va a enriquecer lo que ustedes tienen que leer. La lectura, o sea, el control de lectura, o perdón, el recurso de lectura que tienen ustedes, es lo que ustedes tienen que leer durante la semana, ¿ya? Por ahí me acompañé en algunos momentos de ese recurso, como les he indicado hace un momento, pero esa lectura, ¿no? Es lo único que puedo compartir con ustedes. El resto son alocuciones que yo tengo que darles respecto a los temas que estamos tratando cada semana, ¿ya? Había un mensaje de Patrick en ese sentido. Ok. Entonces, vamos a ver lo relacionado a los principios jurídicos del seguro. Estábamos hablando de lo que era la mutualidad, ¿no? El principio de la mutualidad. La mutualidad es un elemento esencial del seguro. Cuando este factor no entra en juego, podrán haber instituciones similares por sus fundamentos y por sus fines, pero no habrá seguro. Este supone al menos que en la práctica se desnaturalice, como a veces ocurre, su fundamento.
la cooperación recíproca de un conjunto más o menos numeroso de personas o entidades. Se inspira, pues, el seguro en el mismo principio que sirve de sustento a las organizaciones cooperativas y que hizo inmortal Alejandro Dumas en su novela Los Tres Mosqueteros, uno para todos y todos para uno, ¿no? Este carácter mutualista del seguro es, si se quiere, lo que le comunica mayor halago, porque de él surge una consecuencia en el orden económico, la reducción de los costos, atender a la satisfacción de una necesidad incierta a través de una organización de este tipo es, a no dudarlo, menos dispendioso que perseguir su solución con un criterio egoísta, ¿no? Para una eminencia de el derecho de seguros, ¿no? Antígono Donati, que era profesor de la Universidad de Roma, el seguro se define a partir de dos elementos, ¿no? Transferencia de riesgo y mutualidad, ¿no? La mutua cobertura de las necesidades eventuales, valorables dinerariamente entre muchas economías igualmente amenazadas, o bien como una operación económica con la cual, mediante la contribución de muchos sujetos expuestos a eventos económicamente desfavorables, se junta la riqueza, o sea, el aporte de todos para quedar a disposición de aquellos sujetos a quienes se presenta la necesidad, o sea, se les presenta el siniestro. Como puede verse, ¿no? La idea que está detrás de estas definiciones es que el seguro es una especie de bolsa común a la que los asegurados aportan para que, en el caso de que alguno de ellos tenga una pérdida, sirva para afrontarla. Los asegurados pagan su contribución al fondo, que se conoce como prima, que es determinada, por lo menos teóricamente, a partir de la ley de los grandes números, que convierte la incertidumbre individual en casi una certeza cuando se habla de grandes cantidades, ¿no? El ejemplo más obvio es que el lanzamiento de una moneda al aire, cuando se hace una vez, puede resultar en cara o en sello. Y aunque en teoría la posibilidad es del 50% para cada alternativa, es casi imposible predecirlo. Más si se hace un mayor número de veces, la posibilidad de predicción aumenta, ¿no? A mayor número se acercará más a la posibilidad teórica del 50%. Esta es la idea que está detrás de los seguros. Cuando hay un gran número de asegurados, es más probable predecir el resultado. Esto es especialmente claro en los seguros de vida, en que se trabaja a partir de las tablas de mortalidad. En los seguros de propiedad y responsabilidad hay otros elementos que hacen más difícil la predicción, por lo que se usan también otros criterios para la fijación de las primas, como es el caso de la experiencia del propio asegurado individual. Los aportes pueden hacerse o antes o después, pero en la práctica lo segundo ha devenido en desuso, por lo complicado que puede ser cuando están envueltos muchos asegurados. Las aseguradoras mutuales que nunca existieron en nuestro país siguen el principio de trabajar por lo menos parcialmente a posteriori. Pero en los Estados Unidos, donde han sido especialmente exitosas, ¿no? Ha ido perdiendo el terreno y muchas han iniciado su conversión a sociedades por acciones, ¿no? En el Perú, aparte del seguro social, que es un caso diferente por ser obligatorio y público, lo más cercano a la práctica mutual fueron las cooperativas que tuvieron especial impulso durante el gobierno de facto del general Velasco Alvarado, pero que desaparecieron como el resto de sus pares en otros negocios. Por lo menos parte de su problema estuvo en que se limitaron a trabajar asegurando a otras cooperativas y en que no estaban supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, lo que les restaba credibilidad y garantía. Lo expuesto hasta aquí, ¿no? Constituye el fundamento de que la actividad aseguradora esté supervisada. Se entiende, aunque muchos lo hayan olvidado, de que las aseguradoras, al igual que los bancos, administran fondos públicos que son los de sus asegurados y por eso el Estado debe velar porque lo hagan con eficiencia y un nivel mínimo de garantía. El problema es que el primer párrafo del artículo 87 de la Constitución está redactado usando la palabra ahorros, que da solución a los bancos y AFP y no a los seguros. Quizás sería mejor reemplazarla por fondos del público, por lo menos en la segunda frase. El segundo párrafo aclara la confusión cuando dice de las demás que reciben depósitos del público, aunque en estricto las primas no lo son. También en este caso convendría cambiar que reciben fondos del público porque administran fondos del público. El texto vigente a la letra dice, artículo 87,
El Estado fomenta y garantiza el ahorro. La ley establece las obligaciones y los límites de las empresas que reciben ahorros del público, así como el modo y los alcances de dicha garantía. La Superintendencia de Banca y Seguros y AFP ejerce el control de las empresas bancarias, de seguros, de administración de fondos de pensiones de las que reciben depósitos del público y de aquellas otras que, por realizar operaciones conexas o similares, determine la ley. La ley establece la organización y la autonomía funcional de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. El Poder Ejecutivo designa al Superintendente de Banca, Seguros y AFP por el plazo correspondiente a su periodo constitucional. El Congreso lo ratifica. Ahora quiero referirme a otro principio jurídico, que es el principio de indemnización, ¿no? Por desgracia, las pérdidas se están dando con más frecuencia de lo que quisiéramos, ¿no? Y los accidentes que causan daños a los bienes asegurados se convierten en reclamos bajo las pólizas de seguro, ¿no? El principio de indemnización norma y es la base para determinar la cantidad que se pague. La indemnización es un concepto que rige una buena parte del negocio del mercado de seguros y se encuentra incorporado al condicionado de las pólizas. La idea es que el asegurador pague una suma en compensación por el monto de una pérdida, tratando, en la medida de lo posible, que el asegurado retome la situación en que estaba antes de que éste ocurriera. Suele considerarse como hito importante en la elaboración de este principio la sentencia del juez L.J. Brett en una corte inglesa en el caso Castellane versus Preston en 1883, ¿no? Que justamente persuadió el tema, ¿no? En la cual estableció que dice que un asegurado no debería beneficiarse por una pérdida, pero que tampoco debería quedar en situación inferior a la que estaba antes que esto ocurriera. Teóricamente esto es razonable, más con frecuencia difícil de ponerse en práctica, como lo puede refrendar mucha gente que ha tenido que enfrentar pérdidas aseguradas. Existen 3 métodos de compensación universalmente aceptados. Son el pago en dinero, la reparación o reemplazo y la determinación de cuál es el más apropiado. Es una decisión que hasta ahora es tomada por el asegurador, aunque usualmente es justo reconocerlo con la anuencia del asegurado. El problema está en lo que puede considerarse una indemnización apropiada, ¿no? Pago, reparación o reemplazo. Requiere que se tenga en cuenta la depreciación, es decir, la reducción que corresponde por el uso y desgaste del bien afectado. Y esto reiteradamente constituye un problema, como lo muestran los casos de pérdidas en automóviles por accidentes de tránsito, ¿no? ¿Debería reemplazarse nuevo por usado o pintarse íntegramente el vehículo? Porque resulta viendo diferencia en los colores, ¿no? Suele arguirse 2 razones para justificar la vigencia del principio de indemnización en la liquidación de las pérdidas. La primera es que si no existiera, el asegurado podría lucrar a consecuencia de esta. Es decir, que de esta manera se incrementaría el riesgo moral, o lo desde muy antiguo ha tratado de evitarse en la industria por razones obvias, ¿no? La segunda es que la contribución o prima que los asegurados aportan a la bolsa común se basa en la magnitud y medida, frecuencia y severidad de los riesgos que trae esta, de lo que resulta que los asegurados deberían beneficiarse en la medida que contribuyen. Si tenemos en cuenta que la prima es el resultado de la aplicación de la tasa por la suma asegurada y que esta última corresponde en la mayor parte de los casos al valor comercial, resulta la necesidad de deducir del precio del bien nuevo un porcentaje que corresponda al uso y desgaste que hubiera tenido el artículo asegurado. Hasta acá, ¿está claro lo que se está explicando, estimados? ¿Hay alguna consulta que deseen hacerme? El chat está abierto para cualquier consulta. Todo está conforme. Fátima, Jaime, Patrick, Lidia, Martín. Conforme, profesor. ¿Sí? ¿Está todo ok? Conforme. Ok, perfecto. Entonces, continuemos. La mayor parte de los seguros
son contratos de indemnización, pero existen algunos en los que no se aplica este principio. Así tenemos los casos en los que después de una pérdida es imposible regresar a la asegurada a la misma situación que tenía antes de esta, como son los seguros de vida y de accidentes personales. Como es bien sabido, los aseguradores ni nadie pueden restaurarle la vida a los seres humanos, ni están en la capacidad de reemplazar a algún miembro perdido, salvo que sea ortopédico, o asignarle algún valor económico a tal desgracia. Por todo esto, estos seguros no están sujetos al principio de indemnización. Tomen nota de eso, estimados, ¿ya? En cambio, hay otros seguros que ofrecen variantes aceptadas de este principio. Una empresa puede asegurar el costo de sus maquinarias a valor de nuevo. Esto se conoce como el seguro a valor de reposición o reemplazo. Y en el caso de una pérdida, no se hace ninguna depreciación o deducción por depreciación. Pero esta concesión conlleva la obligación de asegurar el monto necesario para la reposición. Obviamente, si estás asegurando a nuevo, se entendería que el costo es un poco más oneroso o elevado. En algunos países esta idea se ha ampliado a pólizas que cubren enseres domésticos y constituyen una opción en las pólizas domiciliarias en las que los muebles y otros enseres pueden cubrirse sobre la base de nuevo por usado. Como es de suponer, tales pólizas requieren primas más altas y están sujetas a limitaciones y condiciones y resulta indispensable, como ya hemos dicho, que contrate la cláusula y una suma asegurada adecuada. Teniendo en cuenta las razones que acabamos de exponer, ¿no?, como fundamento del principio de indemnización, esta excepción podría llevarnos a cuestionar su validez y de si en verdad debemos permitir ese tipo de pólizas. Pero aparte de las razones comerciales, parte del fundamento podría encontrarse en que el asegurado contribuye al fondo común en proporción con el riesgo que desea cubrir. Esto, como ya se indicó, que las primas que se le cobran sean justas y proporcionales a la de todos los que contribuyen al fondo, que servirá más adelante para pagar las pérdidas. Así tenemos que en el caso de los denominados seguros generales, como los de incendio, robo, etcétera, la medida del riesgo queda establecida en la tarifa que se cobra y la prima se obtiene aplicando la tasa al monto asegurado. En el caso de seguros a valor de reposición, el proceso es similar, por lo que las primas resultan mayores al aplicarse a sumas aseguradas más altas, como son las de valor nuevo. Esto nos permite introducir un tema y que resulte la pregunta: ¿qué sería justo que los aseguradores pagaran si después de la pérdida se descubre que el valor asegurado es inferior al real? Si recordamos que en los seguros los muchos contribuyen para pagar la desgracia de los pocos, ¿no? De manera que, en cualquier caso, los aseguradores tienen tanta responsabilidad frente a los otros asegurados como ante la víctima. La respuesta es que para garantizar la equidad entre un asegurado y otro, las pólizas se redactan sujetas, ¿no?, se redactan sujetas a proporcionalidad. Esto quiere decir que un asegurado recupere el monto de su pérdida total o parcial si la suma asegurada representa el valor total de la propiedad en riesgo al momento de la pérdida. Si es menor que el valor real, al asegurado se le pagará en proporción. Esta se determina mediante la fórmula siguiente, ¿no? Se divide la suma asegurada sobre el valor comercial y se multiplica por el monto del siniestro y el resultado viene a ser la indemnización. La primera parte de la ecuación corresponde al monto asegurado y el valor en riesgo al momento de la pérdida. Si el monto asegurado es menor que el valor, el resultado será una fracción. Se paga entonces esta misma fracción de la pérdida real. Con el ejemplo que se detalla a continuación, haremos más fácil entender cómo funciona esta regla llamada de infraseguro, ¿no? Podemos decir que el monto asegurado es de 60,000, ¿no?, y el valor en riesgo es de 100,000. Y que la pérdida es de 20,000. Entonces sustituimos, ¿no? La suma asegurada es 60,000. El valor en riesgo o valor comercial es 100,000. O sea, 60 sobre 100,000 por el monto de la pérdida o siniestro, que es 20,000, que va a estar siempre sobre 1. El resultado nos va a dar $12,000, ¿no? Si tiene una pérdida de 20,000, pero hay un infraseguro, ¿no?, entonces la proporción que se le está pagando son $12,000. O sea, está perdiendo $8,000 por tener infrasegurado, ¿no?, su valor de riesgo o valor comercial.
Hemos estado viendo ejemplos de seguro de bienes como los de incendio y robo, en los que el principio de indemnización es de aplicación obvia, pero también se utilizan las pérdidas de seguros patrimoniales que involucran los casos de responsabilidad legal. Una póliza de responsabilidad civil indemniza al asegurado contra los montos por los que resulte ser legalmente responsable hasta el límite que establezca el juez, por lo que al contratarla hay que tener presente los últimos fallos del Poder Judicial. En estos tiempos en que las indemnizaciones tienden a incrementarse, es frecuente que una póliza contenga límites insuficientes. Creo que puede afirmarse que las indemnizaciones judiciales seguirán creciendo, como ha ocurrido en los últimos tiempos en Argentina y Chile, y que contar con una póliza de responsabilidad civil será indispensable. Para complementar, deberíamos mencionar otros dos aspectos de la indemnización que en realidad son corolario de esta. Se trata de los subprincipios de subrogación y de contribución. Tenemos que una pérdida podría tener su origen en la negligencia, no del asegurado, sino de un tercero o de una persona que está a su servicio. Esto se llama la responsabilidad vicaria. Así tenemos que un electricista, al estar haciendo una reparación, podría ocasionar un cortocircuito y un consiguiente incendio, y el propietario del inmueble reclamaría bajo su propia póliza domiciliario de incendio y sus aseguradores tendrían que indemnizarlo. Como es sabido legalmente, el propietario tiene el derecho a demandar al electricista por negligencia y cobrarle, pero a partir del nombrado principio de indemnización no puede cobrar dos veces por el mismo daño, y así la aseguradora le ha indemnizado la pérdida, se subroga en sus derechos y ésta tiene derecho de cobrarle al negligente. En el caso de Perú, así lo establece el artículo 408 del Código de Comercio, respecto de los seguros de incendio y por extensión de todos los demás, para que el asegurador pueda recuperar su pago de terceros. Esto se conoce como el derecho de subrogación y está también legislado en los artículos 1260 y siguientes del Código Civil. A pesar de que, como hemos visto, existe legislación que lo sustenta y no sería necesario, todas las pólizas lo incluyen en sus condicionados, o sea, el concepto de subrogación. El asegurador subroga en sus derechos al asegurado, pero solo podrá hacerlo luego de haber indemnizado la pérdida. Este requerimiento en algunos países es modificado mediante una cláusula en la póliza, por la que el asegurado conviene en que el asegurador tendrá la potestad de ejercer derechos de subrogación antes de efectuar el pago. Todo esto con la intención de ganar tiempo. La contribución es el otro medio de garantizar que al asegurado se le compense solo por la pérdida que ha tenido. Puede darse el caso de que la misma propiedad esté cubierta contra los mismos riesgos por dos o más pólizas y el pago bajo todas estas podría resultar superior al valor de bien. Si es que se cubre el mismo interés en cada caso y además el mismo riesgo que causó la pérdida. Ante la ley, en el Perú, el artículo 395 del Código de Comercio, el asegurador que paga un siniestro puede solicitar al otro o a los otros que compartan la pérdida luego de la liquidación. Cada asegurador debería pagar proporcionalmente al monto que tiene asegurado bajo su póliza con respecto al valor total cubierto por todas. Las condiciones de las pólizas obligan que las pérdidas se repartan antes de su liquidación, haciendo imposible que un asegurado pueda recuperar el total de su pérdida de cada uno de sus aseguradores, ya que si lo hiciera, recibiría más de lo que en realidad perdió, violando el principio de indemnización. La subrogación y la contribución constituyen, como ya hemos dicho, corolarios de la indemnización y solo pueden aplicarse a pólizas de indemnización. Por lo tanto, no se aplican a pólizas de seguro de vida y de accidentes personales, como ya lo hemos mencionado. Estimados, hasta acá todo claro. ¿Hay alguna consulta que quisieran hacer antes de que se nos acabe ya el tiempo? Estamos ya a puertas de cumplir el lapso. Quisiera algún parecer suyo, algún comentario, algo respecto a la charla que hemos sostenido en esta noche. Martín. Abre tu audio, Martín. Ok, Lidia, gracias. No, realmente lo tengo claro, pero hay bastantes cosas para leer, digo. Lo tengo claro, pero quiero profundizar más en algunos temas que estoy escuchando. Sí, ¿No? todavía no hemos acabado con todos los principios jurídicos del seguro. Vamos a continuar en los demás días, pero estos principios en verdad son muy, pero muy importantes que ustedes los tengan sumamente claros. Porque
es eso, ¿no? Es como el abecedario, ¿no? Empezamos primeramente con las vocales, luego las consonantes, ¿no? Y después llegamos a tener un léxico, ¿no? Fabuloso, ¿no? Entonces, los que vamos a ser corredores de seguros tenemos que tener estos principios jurídicos en la mente y saber dar los ejemplos, ¿no? En cualquier momento para que el cliente pueda entender en qué se basan estos principios jurídicos, puede entender cómo es que la compañía de seguros hace el cobro de las primas, ¿no? ¿Por qué se actúa o hay cierto tipo de reglas en las pólizas? Y eso, como corredores y asesores de seguros, se lo tenemos que explicar al cliente. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ser sus abogados. Vamos a defender sus intereses, sus derechos. ¿Ante quién? Ante la compañía de seguros o quien quiera perjudicar sus derechos. También por eso nosotros nos tenemos que capacitar. Porque el asegurado no está obligado a Mira, conocer. Sí, sí, Martín. te decía, he visto casos acá de empresas, especialmente de transportes. Tengo unos clientes y entonces transportan, por decirte, todo esto de agroexportación, ¿no? Claro. Entonces, normalmente lo que cargan es costoso, pero hacen una, creo que llaman póliza global, puede ser, Sí, o ponen un monto X que no necesariamente representa todo lo que tiene dentro del almacén. claro. Ahí estaríamos dando un infraseguro, ¿no es cierto? Porque dice, oye, si pasa algo, ¿qué va a pasar? Pues, o sea, perderemos una parte y con eso es suficiente, Ujú. ¿no? En ese caso, ¿cómo se aplica el infraseguro? Por decirte, si yo tengo 10.000 toneladas de un producto X y una lluvia de soya, que almacenan soya o maíz, ¿no? Entonces, digamos que tengo un infraseguro en un valor de 200 toneladas, o de, no de 10.000, sino de 1.000 Hablemos toneladas. de porcentaje. De Y a repente la hay final les va a infraseguro del perder 20%. al 20%, digamos, ¿no es cierto? Ujú. Y realmente su pérdida, ellos creen o pretenden, por lo que he escuchado, bacán, si pierdo 20%, tengo mi póliza que me cubre 20%, entonces me lo va a cubrir al 100%. No es así, o sea, están en un error, ¿no es cierto? Claro, lo que pasa es que para existencias, ¿no? Hay una modalidad de aseguramiento, ¿no? Que se llama primer riesgo relativo y también el primer riesgo absoluto. Eso lo vamos a ver. Eso lo vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, hay un tipo de seguro que se llama valor total, en donde tú estás obligado, ¿no? A asegurar la totalidad de tus bienes. O sea, si tú tienes un monto asegurado de 10 millones, ¿no? Tienes que asegurar los 10 millones. Ese tipo de seguro se llama a valor total. Es un tipo de póliza, ¿ya? Hay otro seguro de relativo, ¿no? A primer riesgo relativo y a primer riesgo absoluto. En el primer riesgo relativo, tú informas que tienes un 100%, pero vas a asegurar solamente un 80%. Y la compañía está de acuerdo contigo, ¿ya? Está de acuerdo en asegurar, pero no te va a aplicar infraseguro porque ya está acordando, ¿ya? Y el último es aquel que no guarda ningún tipo de relación ni con tus bienes asegurados totales. Tú dices, ok, yo pienso que lo máximo que va a perder acá en mis mercaderías es, no sé, pues 3 o 8 millones. Y esa es la cantidad que te aseguran. Y es lo que tú sabes que te van a pagar, sí o sí. Quizás ese podría ser uno de los casos que tú me estás mencionando. Porque en existencias, mercaderías, suele suceder que algunas empresas, ¿no? Dicen, ¿por qué voy a, ¿cómo se llama a asegurar un 100% si yo pienso que mi pérdida de esos 20 millones que tengo de mercadería podría ser máximo 8 millones? Obviamente que el asegurado se está corriendo un albur, porque de ocurrir un siniestro y si hubiese hecho mal el cálculo, en vez de 8 se siniestara 10.000, esa diferencia de 2 millones va a tener que correr por cuenta y bolsillo del asegurado. Existe ese riesgo, Martín. ¿Te das cuenta? Ajá. ¿Ya? Y ahora vamos a ver con mayor detalle. Bueno, estimados, tengo que retirarme. Perfecto. Ya nos estaremos viendo pasado mañana a la misma hora. Creo que se están dando cuenta que es interesante este tema de los seguros, ¿no? Y vamos a seguir hablando mucho más de este tema, Buenísimo. ¿ya? ¿Correcto? Ok, buenas noches, Martín, Ok. Fátima, Jaime, Buenas Buenas noches, noches, profesor. Patrick. Buenas noches, Chao. profe. Ok, Hasta luego. Gracias. gracias, Hasta Lidia. luego. Chao. Cuídense mucho, por favor, ¿ya? Bye. Sí, por favor. Cuídense mucho de esta pandemia, ¿ok? Claro.